el té ocupa un lugar súper importante en Misiones y la verdad que nos pareció interesante poder charlar con alguien especialista en el mundo del té y que nos cuente un poco de un mundo que quizás para muchos un poco desconocido, ¿no? Así que con nosotros está y le damos la bienvenida Adriana Llanes. Placer tenerte acá desde Misiones. Bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, un placer, Florencia. La verdad que nos encanta difundir todo lo relacionado con el té, una bebida milenaria y que está hace más de 50 años ahí produciéndose acá en la Argentina. Argentina es un productor importante de té en el mundo, pero poco conocido en nuestro país. Exacto. Les cuento que, bueno, que Adriana es Tea Sommelier y Tea Blender certificada. Así que estamos hablando con alguien que sabe. ¿Sí? Contanos un poquito, Adriana, ¿cómo arrancaste en el mundo del té o cómo te sumergiste en este mundo tan apasionante? Mira, hay una parte de la producción de té que es la producción de hoja verde de té para entregar a las grandes industrias. Entonces yo inicialmente era productora de hoja verde únicamente. Con el tiempo y un poco por amor a las plantas y por amor al té, me fui metiendo cada vez más en el mundo del té y hace unos 10 años comencé con el proyecto de Acaya. Bien, La idea era que los pequeños productores lográramos darle valor agregado al producto porque el valor que se obtiene por la hoja verde es muy bajo. exacto. Entonces, bueno, el té era una bebida que a mí me atrajo desde siempre, empecé a especializarme en eso hasta lograr tener mi propio secadero y poder elaborar té de hebras sueltas que hacía muchísimos años que no se hacía acá en la Argentina. Bien. Bueno, ya que nombraste a Calla Tea, quiero que le cuentes a nuestra audiencia qué es y dónde se encuentra, y en qué parte de Misiones estás específicamente. Bueno, acá ya está ubicado en la localidad de Leandro en Alén o en el municipio de Leandro en Alén, en la provincia de Misiones. Esto queda a unos 80 kilómetros de la 90 de la ciudad capital, que es Posadas, ¿sí? Posadas. Ujú. Sobre la ruta provincial 4 que une Leandro en Alén con otra localidad que es San Javier. Bien, Ahí tenemos el establecimiento, ahí están las plantaciones y todo lo referente al té. bien, perfecto, perfecto. Y vamos a contarle un poco a la gente. Yo leí un poquito de que viajaste a la India, viajaste a China. Contanos un poco cómo fue esa experiencia y por qué elegiste esos destinos para ir y para informarte, para aprender. Contémosle un poco a la gente porque por ahí no saben mucho qué pasa en esos países un poco, ¿no? Y por qué son referentes. Bueno, mirá, ellos son ambos los primeros productores mundiales de té, ¿sí? Ujú. Para empezar, son los que tienen el origen del té. Exacto, Entonces, por lógica consecuencia y miles de años de producción de té, estamos hablando de países que tienen 3, 4, 5 mil años de producción de té, claro. son los que más saben de elaboración de té y de producción de té. Entonces, cuando yo decidí especializarme y ahondar en nuevas formas de elaboración y demás, empecé a buscar los destinos donde podía ir a aprender en el lugar. Y bueno, fui a la India, específicamente a la zona de Darjeeling, que es donde se Darjeeling. produce el mejor té de la India. La verdad que fue un encanto, aprendí un montón, pude ver en los propios secaderos, digamos, en los propios tea estate, como ellos dicen, que son en realidad secaderos y plantaciones, como sería el nuestro, ¿sí? Secaderos que Claro. están rodeados por las plantaciones. Pude ver y aprender mucho de la cultura hindú referente al té, ¿sí?
Y bueno, después, en otra oportunidad, digamos, fui a China con la idea de aprender sobre más variedades, porque los chinos, la verdad que elaboran una infinita variedad de té, siempre partiendo de los 6 iniciales o más básicos, pero la verdad es que saben mucho, tienen formas de elaboración muy artesanales, producen muchísimo té en hebra En suelta. hebras. Entonces, bueno, ahí fui y estuve en varios secaderos viendo distintos procesos, parábamos dentro de los secaderos, por lo cual pudimos aprender grandes cosas con ellos, que tienen, la verdad, que una experiencia y una mano en producir que es increíble. Bueno, supongo que hermosa experiencia esa. Y supongo que habrás traído un montón de cosas que aprendiste allá, bueno, acá a Misiones y a tu proyecto. Hace un ratito yo cuando arrancábamos el programa les decía que bueno, que a la planta del té en realidad es la Camellia sinensis, propiamente dicha, y que tenemos diferentes variedades dentro de la Camellia sinensis, pero quiero que le cuentes a la gente, porque a veces esto trae como mucha confusión. ¿Qué diferencias hay entre el mal llamado té negro, el té blanco, el té verde? ¿Es la misma planta? ¿Son plantas diferentes? ¿Tiene que ver con los procesos? Así la gente por ahí puede enterarse de dónde viene cada uno de esos té o si viene todo de uno. Bueno, la planta de la que se produce té, toda es Camellia sinensis. Lo Bien, que sí hay es diferentes clones o diferentes varietales, ¿sí? Los cuales algunos se adaptan mejor en aroma y sabor para una variedad de té que otros. Pero vos de esa planta podés obtener todas las variedades de té aplicando distintos procesos, ¿sí? bien, Eh, por ejemplo, el proceso más conocido acá en Argentina y del que estamos más familiarizados es la producción de té negro, ¿sí? sí, El té negro es un té que básicamente está completamente oxidado. ¿Por qué digo esto? Porque la hoja de té, cuando uno la frota, cuando uno la enrula, que es lo que se hace en el proceso de elaboración del té, lo que hace es frotar la hoja. ¿Para qué? Para que libere el aroma y el sabor que está contenido dentro de la hoja y se inicia el proceso que da sabor al té. Esa hoja tiene una enzima dentro que se llama polifenol oxidasa que hace que el té naturalmente se oxida. Como sucede, por ejemplo, con las papas. Si vos cortás una papa, la claro. papa naturalmente se oxida. Si cortás una manzana, también se oxida naturalmente. Con la hoja del té pasa lo mismo. Entonces, el proceso, por ejemplo, de elaboración de té negro se inicia con el marchitado. ¿Qué significa? Que la hoja se vuelva flácida, marchita, Marchita. para que se pueda enrular y romper las células exteriores de la hoja para que libere el sabor. Después vendría lo que llamamos el enrulado, que en realidad es como si uno quisiera hacer un rulito con Un la mano, rulito. ¿sí? Solo que lo hacemos con una máquina, ¿sí? Pero eso se puede hacer manualmente y ahí la hoja se empieza a oxidar. Entonces uno espera un rato, un tiempo que va más o menos entre 1 hora y 1 hora y media o un poquito más, depende del clima y del día. Y ahí se queda el té de ese color cobrizo que tiene el té negro, ¿sí? Bien. Luego eso se seca. En el caso que vos quieras hacer té verde, lo que tenés que hacer es inactivar la enzima esta, o sea, Claro, que no se oxide. hacer que no trabaje la enzima, la polifenol oxidasa. Entonces, ¿qué haces? Hay dos sistemas, el sistema japonés y el sistema chino. Mm, Uno es, por eso tienen tan diferentes sabores el té verde claro, japonés y el té verde chino, ¿sí? sí. Porque básicamente pasan por procesos diferentes. El japonés se hace con inyección de vapor, ¿sí?
como si vos pusieras una verdura en una vaporiera. Claro. Entonces, ahí con calor inactivás la enzima, después podés enrular que el té no se va a oxidar. En el caso de usar el método chino, que es el que nosotros usamos, ese Es el mismo wok. proceso se hace en realidad en una máquina que da vuelta y tiene calor en caliente, o como ustedes lo pueden ver en los videos de China con el wok. Claro, sí, sí. Lo que haces ahí es inactivar la enzima también con calor, pero con calor seco, ¿sí? A partir de ahí seguís el proceso normal de enrularlo, secarlo, etc. Bien. En estos dos sistemas lo que obtenés son té de diferentes sabores de base. Por eso cuando vos probás un té verde, si tenés un poquito de experiencia, te podés dar cuenta si el té verde es chino o es O japonés. japonés, tal cual. Hay diferencias, sí. Y te hago una Y pregunta, Mica, dale, Mica. sí, hola Adriana, muy buenas noches, bienvenida a las Rutas del Vino, Micaela te saluda. Yo quería preguntarte de cuánto tiempo es este proceso que vos nos acabas de contar, tanto del té verde chino como del té verde japonés. Bueno, el proceso se inicia primero con la cosecha, ¿sí? Se trae, pasa al secadero, ¿sí? Ahí se espera un par de horas que pierda un poquito de humedad mientras se acondicionan las hojas. Luego se hace el proceso este que nosotros le llamamos fijado, ¿sí? Donde lo que hacemos es fijar el té para que no accione esta enzima que yo te estoy contando, ¿sí? Claro. Ese proceso, de acuerdo a la cantidad de té que estamos elaborando ese día, y puede demorar unas 4 o 5 horas. Mientras tanto, a medida que van saliendo las partidas, se va enrulando, ¿sí? Y después el enrulado se pasa al secado definitivo del té. Todo este trámite para las elaboraciones que nosotros hacemos, que son pequeñas, porque trabajamos con brote de mucha calidad y demás, puede demorar unas 10 horas más o menos, ¿sí? Claro. Té verde. Para hacer té negro, no, demora mucho más, porque el té negro hay que dejarlo marchitar mucho tiempo, entre 16 y 18 horas. Por lo cual, la producción de té negro nosotros la empezamos un día y la terminamos el día siguiente, completando unas 28 horas más o menos de trabajo. Claro. Y el té verde, que tanto se habla de sus propiedades energizantes, ¿no? De que uno se tiene que tomar un té verde a la mañana para poder, bueno, digamos que te da energía si uno se lo toma a la mañana. ¿Esto es así? Bueno, el que recarga un poco de pilas en general es el negro. El negro. Tiene un poco más de contenido de cafeína. El té verde, que se ha hecho tan popular por esto, es porque tiene mayor contenido de antioxidantes. Y viste que todos queremos estar más jóvenes, y el té aporta una cantidad mayor de antioxidantes, por eso ha logrado la fama que tiene, ¿sí? Claro. En realidad, además, hay estudios de universidades muy serias en el mundo, ¿sí? Que tienen muchas propiedades muy beneficiosas para tratar muchísimas enfermedades importantes, ¿sí? Que básicamente están ligadas a esto que te digo, al rejuvenecimiento de las células, ¿sí? Sí. Entonces, eso hace que el té verde haya ganado esta popularidad, por así decirlo, ¿sí? Claro, y el té verde o el té negro, ¿no? Digamos, por ejemplo, el té negro nos comentabas que te da más energía, ¿no? ¿Uno lo tendría que tomar siempre a la mañana, una vez al día? ¿O cómo es el uso? ¿O cómo es recomendable, digamos, para poder tomarlo? Bueno, yo te recomendaría que vos tomes té negro, por ejemplo, desde la mañana
hasta pasado el mediodía, porque como tiene un Mucha alto cafeína, sí. de cafeína, ¿sí? Claro. Entonces te mantiene muy lúcido, muy despierto, ¿sí? Y a partir de ahí te diría, bueno, tomate verde, porque después a la noche te tenés que relajar. El té Claro. verde tiene también estas propiedades, que es muy relajante. Por ejemplo, en todos los templos budistas lo usan muchísimo, porque tiene como la propiedad de mantenerte, si bien despierto y alerta, pero muy relajado, ¿sí? Claro. Entonces, por eso en este mundo, por así decirlo, de este tipo de prácticas o religiones o formas filosóficas de vida, se utiliza mucho el té verde, ¿sí? Sí. Claro, o sea que a la mañana me levanto, me tomo un té negro, estoy con todas las pilas durante el día y a la noche, después de comer, me tomo un té verde y me voy a dormir tranquila y relajada, ¿no? Igual estamos en ¿Entendí las bien? rutas del vino, así que relajemos con una copita de vino, que también viene bien. También. Bueno, ¿Qué Tal tal, cual. Adriana? Buenas Y noches. Luis Ortiz te saluda. Te quería ¿Qué hacer tal? una... ¿Cómo estás? Muy Sí, bien, también relajemos con una copita de vino si hace claro. falta. ¿viste? Te quería hacer una consulta. Estaba viendo en la presentación de tu emprendimiento que hablabas de la elaboración del té ortodoxa. Todo. Eh, ¿Qué implica eso para los que no sabemos nada del té? Bueno, ¿eso qué implica? Cualquier cosa que esté relacionado con la palabra ortodoxa se refiere a que está hecho como en los orígenes, ¿sí? Que respeta las normas con las que inicialmente se hacía el té, ¿sí? Por lo cual, por ejemplo, una de las cosas es que el marchitado no está aceleradísimo con calor ni como sucede en la industria, ¿sí? En la industria, por ejemplo, el té negro se marchita 3 horas, 4 horas, ¿sí? Nosotros lo marchitamos 16, 18 horas, ¿sí? Después otra cosa, como obtienen como resultado, el proceso industrial por lo general obtiene como resultado hebras partidas. Entonces, en vez de enrular el té en un proceso que dura por cada carga de la enruladora 1 hora, ellos lo que hacen es pasarlo en máquinas que lo que hacen es picar el té. Claro. Estas máquinas en el mundo del té pueden llamarse o rotorben o CTC, ¿sí? Pero la idea es que el té se parte para que se oxide, ¿sí? Entonces, eso nosotros lo hacemos todo con el proceso natural con el que se hacía Antiguamente. originalmente el té, ¿sí? La gente que, por ejemplo, inicialmente hacía té, lo hacía manualmente siguiendo este mismo procedimiento que nosotros utilizamos, ¿sí? Que por supuesto es lento, es largo, ¿sí? No es Tal un cual. proceso Los que estamos en el mundo del acelerado. vino podríamos decir como el espumante cuando hablamos del método tradicional, ¿no? De esperar Sí, o esas... un té boutique, de alguna manera. Pero te iba a Exacto. consultar si este punto de que la hebra quede no molida como en el proceso Entera. industrial, tiene que ver con esta otra cosa que me llamó mucho la atención, de que los saquitos que ustedes elaboran son piramidales. Sí, 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 sí. Tiene que ver, porque cuando vos pones una hebra entera, ¿sí? Primero, hablemos a ver cuál es la diferencia entre consumir hebras enteras y hebras partidas, Partidas, ¿sí? claro. Las hebras enteras, en general, te dan un té de mejor calidad, ¿sí? No liberan todo lo que tienen de una sola vez, sino que podés reinfusionarlas, ¿sí? Entonces, entre estas ventajas, para poder llevarla al consumidor de una manera práctica, nosotros buscamos los saquitos piramidales. Porque cuando vos infusionás una hebra entera, si lo haces en un infusor, en una tetera, en lo que vos quieras, vas a ver que aumenta mucho de volumen. Sí. ¿Sí?
Entonces, si vos pusieras una hebra entera en un saquito común, al querer abrirla, primero no dejaría que la hoja libere todo el aroma y sabor abriéndose. Y segundo, si quisiera abrirse, reventaría el saquito. Entonces vos necesitas un saquito volumétrico. ¿Para qué? Para que el saquito, digamos, se llene el espacio vacío cuando vos lo infusionás. ¿Sí? Cuando vos esto lo metés en una taza con agua, automáticamente, ha pasado el tiempo de infusión, este saquito queda completo, no tiene esta parte vacía. Se hidrata la hebra, aumenta el volumen y todo el saquito queda completo. Exacto. Por eso, para poner hebras enteras tenés que tener un saquito que tenga espacio, que tenga volumen, ¿sí? Exacto. Entonces, dentro de la industria del té se inventaron los saquitos piramidales, que la verdad que son geniales. Son buenísimos, tal cual. Y hablando un poquito de tu proyecto y de Acayatí, ¿qué cosas podemos encontrar en Acayatí? Así le contamos al público también. Bueno, nosotros tenemos una línea que tiene 3 hebras puras, que son las que elaboramos en el secadero, que son té verde, negro y oolong. Okay. Oolong es un té de oxidación intermedia entre el negro y el verde. Riquísimo. Sí, en un punto de la oxidación se corta, o sea, se hace el proceso del té verde, se fija para dejar oxidado hasta ese punto y no más. ¿Sí? Eso es un té oolong. Bueno, ahora estamos trabajando también en té blanco, solo que bueno, todavía no tenemos los registros y eso, pero sí ya tenemos todas las pruebas, ya mandamos todas las muestras, todo, ¿sí? Para que el ministerio nos apruebe. Sí. Pero por ahora solo elaboramos estas 3 hebras puras. Estas 3 hebras puras las vendemos puras o en 10 blend, ¿sí? Algunos con base en té negro, otros con base en té verde y otros con base en oolong, ¿sí? Para que la gente por ahí que también no sabe, ¿qué es un blend de té? Un blend es una mezcla de té con algo, que pueden ser flores, pueden ser especies, hay una variedad, pueden ser frutas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vos podés mezclar un té con algo, pueden ser hierbas aromáticas, hay una infinidad de blend que podés hacer, que en general, bueno, hay un número importante de consumidores que les gusta consumir blend. Claro. Y ahí viene un poco la alquimia del tea blender, ¿no? De poder armonizar todo lo que uno pone adentro del blend para que pueda manifestarse todo de la mejor manera y disfrutar todo, ¿no? Obvio, sí, ahí hay que hacer una mezcla equilibrada, ¿sí? Desde mi punto de vista, que en ningún momento te olvides que estás consumiéndote. Sí, claro, exacto. Entonces, básicamente tiene que ser una mezcla con una base muy, muy importante de té y alguna cosa que vos veas que pueda realzar el sabor y que pueda combinar muy bien con ese té, ¿sí? Perfecto. Bueno, para eso se pruebas hasta que logras una fórmula que sea te convenza. agradable, estable, bueno. Tal cual. Y bueno, un poco para ir cerrando, ¿qué consejos podés darle a nuestros oyentes? Cosas que sí y que no a la hora de hacer un té. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué nos aconsejas? Primero, el tiempo de infusión. ¿Qué les recomiendo? El tiempo de infusión. Es casi lo más importante. El tiempo de infusión varía casi como la oxidación del té. Los tés más oxidados, o sea, el negro, ¿sí? Se infusionan durante más tiempo, 4 o 5 minutos. Para un oolong, con 3 minutos es suficiente. Y para un verde, con 2 minutos es suficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te pasás en el tiempo de infusión? La mala costumbre de dejar el saquito, por ejemplo, en la taza. ¿Sí? Bueno,
En el caso del té verde, por ejemplo, inexorablemente va a quedar amargo. Y vas a salen un poco los taninos, ¿no? Que salen un poco del té. ¿Por qué? Porque al dejarlo más tiempo, vas a permitir que la hebra, la hoja se expanda y libere completamente estos taninos que hacen que el té se vuelva amargo y que no es lo que vos estás buscando. Me ha pasado, me lo olvidé. Me ha pasado. Soy testigo. Sí, tal cual. Pasa muchísimo que la gente dice, este té es muy amargo, no lo puedo tomar. Claro, si vos lo infusionás en un tiempo que no es el correcto, ¿sí? Casi todos los tés se van a volver de un sabor desagradable. Entonces, yo primero pondría mucha atención en el tiempo de infusión. Como segunda medida, pondría mucha atención en la temperatura del agua. También, cuanto más oxidado, más alta la temperatura, ¿sí? Hablemos de 95 grados para un té negro, ¿sí? Con 85 para un oolong estamos bien, de sobra. Y con 75, 80 para un verde estamos recontra bien. Entonces, con estos detalles, seguramente la experiencia de tomar un té va a mejorar muchísimo. Muchísimo. Nos sacamos la mala costumbre de que hierva el agua para tomar el té. Sí, sí. Bueno, y ni hablar de usar tenebras, por supuesto. Bueno, las hebras siempre te garantizan mejor calidad, vos estás viendo los brotes. En general el té en hebras se hace de brotes muy tiernos que incluyen la aguja, o sea, la brotación propiamente dicha de la planta y un par de hojitas, ¿sí? Cuando el té está picado, no importa si la hoja es más dura y incluye más cantidad de hoja porque lo vas a picar. En cambio, cuando vos comís una hebra entera, con seguridad fue hecho de un brote tierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la hoja es muy dura no se puede enrular. Entonces, eso es uno de los parámetros que te dice que vos estás consumiendo un brote tierno. ¿Por qué un brote tierno? ¿Por qué? Porque la planta por naturaleza pone toda su energía, su potencial en desarrollar el brote. Por lo cual, todo lo que tiene la planta para dar, o la mayor cantidad de lo que tiene una planta para darte, cualquier planta, la tiene en el brote. Entonces, siempre vas a obtener una mejor calidad si consumís té de brotes, ¿sí? Y eso lo logras consumiendo hebras. Además, las hebras tienen la ventaja de que normalmente, si el té es de buena calidad, se puede reinfusionar 2, 3 veces sin ningún inconveniente, ¿sí? Por lo cual, bueno, podés degustarlo siempre y cuando no lo dejes en el agua, ¿sí? Cada infusión retirás, ¿sí? El saquito o el infusor y luego lo volvés a colocar. Pero la verdad es que te permite reinfusionar. De hecho, hay muchos té que están mejores en la segunda. Claro, la segunda o tercera infusión. Sí, Adriana, si alguien que nos está escuchando acá en Buenos Aires quisiera probar alguno de estos té de Acaya o quisiera conseguir estos saquitos piramidales, ¿se venden en cadena, se venden en algún lugar particular, se pueden comprar directamente en la web de Acaya? ¿Cómo llegamos a obtenerlos? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo nos encuentran? Bueno, nos encuentran en nuestra tienda, ¿sí? Directamente como Acayatí, búsquennos como Acayatí y nos van a encontrar, tenemos la tienda y después estamos en muchos negocios en Buenos Aires, por ejemplo, qué sé yo, a ver, no quiero dar nombre, pero en el barrio chino y demás, donde comercializan nuestros té. De todas maneras, si hay, después nos pueden buscar en las redes sociales
y entonces ahí hacen la consulta y de acuerdo al lugar donde viven, nosotros le decimos bien. el lugar que le queda más cerca. O sea, estamos en todas las redes, pueden escribirnos en la página, pueden buscarnos en Instagram, en Facebook. Entonces ahí nos escriben y bueno, algunos de los chicos de las redes los direccionan hacia lo que le quede mejor y más cerca y más accesible. Perfecto, perfecto. Bueno, Adriana, no sé si Mica o Luis quieren preguntar algo más. Yo quería saber dónde conseguirlo, así que con eso ya estoy contento. Sí, sí, tal cual. Después yo les enseño todo el proceso de infusionado, no se preocupen. Vale, bueno, Adriana, te queremos dar las gracias por participar del programa, un placer. Y realmente agradecerte por todo el trabajo, no solo a vos, porque yo sé todo el trabajo que están haciendo en Misiones, los pequeños productores, por reivindicar un poco lo que es la producción de té, que realmente lo estamos haciendo muy bien en Argentina y merece ser conocido y ser disfrutado como debe ser disfrutado realmente. Así que, bueno, nada, te agradezco de corazón y gracias, y siempre estás invitada si venís a Buenos Aires al programa. Así que besos a Misiones.